Durante el siglo XX aparecieron varias corrientes lingüísticas. Al principio, Saussure propuso el estructuralismo, asegurando que la lingüística debe describir de manera objetiva y empírica todas las lenguas posibles, considerando la oralidad y sin importar si las lenguas tenían o no un sistema de escritura. Luego vino Chomsky, quien a través del generativismo se opuso a las ideas conductistas sobre la lengua como un comportamiento aprendido por condicionamiento y propuso que los humanos nacen con la capacidad del lenguaje, que es creativo y supera la denominada pobreza de estímulos. Propone también que nacemos con la gramática universal y un dispositivo de adquisición de la lengua. Pero durante la década del 70 vendría una nueva corriente lingüística que se ocupó de un aspecto del que nadie había hablado antes, el contexto. Esta nueva escuela lingüística se denominó gramática sistémico-funcional. Fue liderada por Michael Halliday, quien observó que la gramática generativa proponía reglas para formar oraciones, pero no consideraba el uso de las mismas. Las corrientes lingüísticas previas en general habían estudiado el ámbito de la forma, muchas centrándose en la gramática, o sea, cómo formamos oraciones. Con el funcionalismo, en cambio, el foco está en el significado y cómo el uso guía la selección de esas formas. Es por eso que su unidad de análisis es el texto. El texto en la lingüística sistémico-funcional es la unidad básica del significado en uso. Es posible por los elementos gramaticales léxicos y fónicos, es decir, por las palabras, sus significados, las oraciones y los fonemas y alófonos. Describir un texto es analizar todos los elementos del sistema, excepto los fonéticos fonológicos, porque de esos ya se encargaron otras escuelas. Y durante las descripciones se debe evitar distinguir entre un conocimiento idealizado del lenguaje y el lenguaje en uso, y también entre estructura y función. Producir un texto implica realizar selecciones dentro de un sistema de opciones que corresponde al lenguaje para poder cubrir las necesidades personales y sociales del individuo o del contexto. Los individuos tienen necesidades personales que satisfacer y se encuentran en un contexto cultural que les impone ciertas necesidades sociales. De acuerdo a estas, se realizan selecciones dentro de un sistema de opciones, que es el lenguaje, lo que les permite producir textos. Ahora bien, si los textos se ajustan al contexto situacional, no existen los enunciados agramaticales, sino simplemente los que se ajustan a ese contexto situacional. Recordemos que el generativismo proponía que una oración es gramatical cuando se ajusta a las reglas de la lengua y agramatical cuando no las cumple. Dado que el funcionalismo se interesa por el uso de la lengua, una oración que el generativismo clasificaría de agramatical, en esta corriente solo se trata de una oración que se ajusta al contexto situacional de emisión. Por ejemplo, la oración vendo casa y luego un número es agramatical porque ha omitido muchas palabras. Sin embargo, se puede comprender considerando que el contexto es un aviso económico en el que se espera la ausencia de palabras funcionales como los artículos y algún dato de contacto como un número telefónico. La estructura del contexto situacional se puede dividir en tres dimensiones: campo, tenor y modo. A la vez, el campo se divide en acción social y tema. La acción social es donde surge el texto, el entorno, todo aquello que rodea a la situación comunicativa, y el tema es aquello de lo que se habla. Por ejemplo, se puede hablar de funcionalismo en el entorno o la acción social de una clase. El tenor corresponde a las relaciones entre los participantes e incluye el grado o nivel de formalidad esperada para la situación. El modo es la serie de recursos usados para que el texto producido sea apropiado a la situación e incluye el medio,
que puede ser tanto oral como escrito. Campo, tenor y modo configuran el registro, que es la variedad de la lengua determinada precisamente por el contexto de la situación. Los recursos que son apropiados para un registro pueden no serlo para otro. Por ejemplo, en una conversación con amigos se puede utilizar el llamado registro vulgar, pero no se espera que se utilice en una exposición en clase. El registro es diferente del dialecto, porque mientras el registro es cómo se habla debido a lo que se hace, el dialecto es la variedad del lenguaje determinada por la pertenencia o identificación social, por ejemplo, la región geográfica, el nivel económico, la edad. Con la gramática sistémico-funcional se propuso la existencia de funciones del lenguaje, también denominadas metafunciones. Algunas de ellas son específicas y otras son globales. Las específicas están determinadas por la situación y las globales son compartidas por todas las culturas. Nos detendremos en estas, las tres funciones globales del lenguaje: la ideativa, la interpersonal y la textual. A través de la función ideativa, el lenguaje sirve para que los usuarios interpreten el mundo real y para que establezcan relaciones lógicas. Esto quiere decir que el lenguaje organiza nuestra experiencia y ayuda a conformar nuestra visión de mundo. La función ideativa se divide en dos funciones: la experimental, que se encarga de la organización de la experiencia, y la lógica, que establece relaciones de causa-efecto, condición-consecuencia, propósito-medio, entre otras. Cabe decir que la función ideativa se encarga del mundo tanto real como imaginario. La función interpersonal permite que el lenguaje sea utilizado para establecer y mantener relaciones sociales, expresar los roles sociales, incluyendo los papeles comunicativos que pueden adoptarse en la situación comunicativa. Por ejemplo, esta función va a especificar quiénes son capaces de ordenar, preguntar, responder, afirmar, entre otras. Por otra parte, es la función que delimita los grupos sociales y contribuye a formar la identidad de los hablantes. La función textual se manifiesta cuando el lenguaje brinda a los usuarios los recursos para crear textos coherentes, esto es, textos que sean consecuentes consigo mismo, que siempre hablen de lo mismo, y también con el contexto situacional. Las ideas del funcionalismo se consideran relevantes para la comprensión y evaluación de textos. El análisis lingüístico que realiza la lingüística sistémico-funcional permite demostrar el significado de los textos y explicar por qué significan lo que significan. Por otra parte, permite evaluar por qué un discurso es efectivo, esto es, por qué y cómo logran comunicar lo que quieren comunicar. Para esto es necesario interpretar el texto, el contexto situacional y también el contexto cultural. Podemos agregar además contribuciones importantes en otros ámbitos. La lingüística sistémico-funcional es la primera corriente lingüística en considerar el contexto situacional. También es valioso su objetivo de intentar explicar cómo se seleccionan los recursos dentro de las posibilidades que tiene la lengua. Y su propuesta de la existencia de funciones universales del lenguaje que trascienden las culturas.